La lluvia caía con rabia sobre las calles empedradas de Puerto Escondido, como si el cielo estuviera lavando los pecados de una ciudad que prefería olvidar antes que perdonar. Era una tarde gris, de esas que parecen arrastrar consigo recuerdos que duelen. En medio de ese paisaje melancólico, una figura descendía lentamente de un autobús viejo y polvoriento. Nadie la reconoció, nadie la esperó, pero los fantasmas del pasado la sintieron llegar. Isabela Montesinos pisó tierra firme con la dignidad de quien ha aprendido a no derrumbarse, aunque todo dentro de ella gritara por ayuda. Llevaba un abrigo barato, una maleta coja, y en sus ojos, esos ojos grandes, llenos de nostalgia, se notaba el peso de los años vividos lejos, escondida, olvidada. Aquel pueblo no había cambiado mucho, pero ella ya no era la misma. Cada esquina, cada farol, cada puerta cerrada parecía susurrarle algo. No eran voces reales, sino memorias, la risa de su madre, la canción que cantaban en la radio mientras cocinaban, el susurro de un amor prohibido bajo un árbol de jacarandas. Pero lo que más le dolía no era el recuerdo, sino la ausencia. Volvía no por voluntad propia, sino por obligación. El testamento de su difunto esposo, un político corrupto y cruel, exigía su presencia para la lectura final del documento. Una última burla desde el más allá. Una trampa póstuma que la traía de regreso al lugar donde había perdido todo, donde había amado, donde había sido traicionada. Se instaló en un hotel modesto, decorado con cortinas pasadas de moda y un aroma a humedad que no se quitaba ni con incienso. Sentada en la cama, abrió su bolso y sacó una fotografía. Sus dedos temblaron al tocarla. Era ella, de joven, junto a un hombre que la abrazaba con ternura. Alejandro Santamaría del Sol. Su primer y único amor, el amor que le fue prohibido. No lloró. Las lágrimas se le habían secado años atrás, pero su corazón, al ver aquella imagen, latió con una fuerza casi olvidada. ¿Qué habría sido de él? ¿Se habría casado? ¿Habría tenido hijos? ¿La habría olvidado? A kilómetros de allí, en un despacho elegante del Tribunal Supremo, Alejandro Santamaría firmaba documentos con la precisión de quien ha hecho del deber su escudo. Su traje estaba perfectamente planchado, su cabello peinado con esmero, su expresión impenetrable. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada vivía un hombre marcado por el amor perdido. Su asistente, Mariana, entró sin tocar. Perdón que lo interrumpa, licenciado. Pero llegó este caso urgente. Alejandro alzó la vista sin interés, tomó el expediente, lo abrió, y el mundo se detuvo. Nombre de la acusada: Isabela Montesinos. La sangre se le fue a los pies. El eco de su nombre retumbó en su pecho como un disparo. Era imposible. No podía ser ella. Y sin embargo, lo era. La mujer a la que había amado en secreto. La que fue arrancada de su vida por el peso del apellido, por las órdenes de su madre, por el miedo al escándalo. La que nunca olvidó. No hubo lágrimas, ni gestos. Solo un silencio frío como el mármol del escritorio. La ley lo había convertido en juez, pero el destino le ponía en el banquillo de los sentimientos. A la mañana siguiente, Isabela fue arrestada en la puerta del hotel. 2 oficiales, serios y sin compasión, la esposaron sin explicación. Ella no opuso resistencia, solo alzó la mirada hacia el cielo gris. No preguntó nada, no suplicó, solo pensó en él. ¿Estaría mirando? ¿Estaría recordando? Mientras la patrulla se alejaba entre la neblina, los rumores ya comenzaban a arder como pólvora entre las calles de Puerto Escondido. Lo que nadie sabía era que su juez ya había dictado una sentencia mucho antes de que empezara el juicio. El día amaneció con una neblina espesa que se negaba a levantarse del valle, como si el cielo no quisiera permitirle a Puerto Escondido ver con claridad lo que estaba por venir. En el despacho del Tribunal Supremo, Alejandro Santamaría del Sol se encontraba de pie, inmóvil frente al ventanal de arco,
observando cómo las gotas de rocío resbalaban como lágrimas a lo largo del cristal. No era un hombre de contemplaciones. Pero esa mañana no era como las otras. Había pasado la noche en vela, encerrado en su biblioteca privada, rodeado de libros antiguos, documentos legales y recuerdos que nunca pidió conservar. El expediente de Isabela reposaba sobre su escritorio, abierto como una herida que aún sangraba. Alejandro no podía evitar releerlo una y otra vez, con la esperanza absurda de encontrar un error, una mentira, una señal que desmintiera lo que leía. Isabela Montesinos estaba siendo acusada de asesinato, y él sería el encargado de juzgarla. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Entre las sombras de la estancia, los retratos de sus ancestros colgaban como jueces silenciosos. El de su abuelo, don Ernesto Santamaría, parecía observarlo con ese mismo gesto severo que Alejandro aprendió a imitar con perfección. Pero ahora, ni ese legado de rectitud lo protegía del torbellino que se desataba en su interior. Isabela, su nombre, no había cruzado sus labios en casi 2 décadas, pero jamás abandonó su corazón. Fue su primer amor, su único amor verdadero. La joven de ojos brillantes, espíritu libre y alma de fuego, la mujer que había tenido que dejar, por deber, por miedo, por su madre. No, esto no puede estar pasando, murmuró, por primera vez dejando escapar una palabra rota, apenas audible. Mientras tanto, en una celda lúgubre del Ministerio Público, Isabela se encontraba sentada en una banca metálica. La luz parpadeante del fluorescente le daba al lugar un aire de hospital abandonado. No había dormido, tampoco había comido, no porque se lo impidieran, sino porque no tenía apetito para nada que no fuera justicia. Su mirada estaba fija en la puerta cerrada, no porque esperara a alguien, sino porque sabía perfectamente quién tendría que cruzarla tarde o temprano. El destino no era sutil, y en Puerto Escondido, los secretos no morían, solo se escondían. Los rumores comenzaron a esparcirse con la velocidad de un incendio en temporada seca. Que si la Montesinos había matado al esposo por celos, que si era por dinero, que si siempre fue una descarada. Nadie hablaba de cómo había sufrido, de los golpes escondidos bajo maquillaje, de las veces que la vieron llorar en silencio saliendo del consultorio del doctor. En este pueblo, las mujeres no tenían voz, solo culpa. En el despacho del juez, Mariana, su asistente personal, entró sin tocar, rompiendo el silencio con pasos nerviosos. Licenciado, la audiencia preliminar fue fijada para el viernes. Usted presidirá el caso. Alejandro cerró los ojos. Cada fibra de su ser le gritaba que se recusara, pero algo más fuerte lo empujaba a quedarse. No era morbo, no era orgullo, era necesidad. Necesidad de mirarla, de entender, de descubrir si aún había algo entre los escombros del pasado. ¿Algo más, Mariana?, preguntó con voz controlada, aunque su alma temblaba. Sí, el fiscal pidió que se mantenga la detención preventiva. Dice que hay riesgo de fuga. Alejandro asintió, sin responder. Mariana lo observó por un instante, con esa mezcla de respeto y miedo que todos le tenían. Luego se retiró. Solo de nuevo, Alejandro se acercó al ventanal. La niebla no se había ido. En el fondo, sabía que no era la niebla del clima, era la de su conciencia. La ciudad no sabía lo que estaba por comenzar, pero él sí. El juicio más importante de su vida no sería en la corte, sería en su corazón. La noche había caído con un peso extraño sobre Puerto Escondido. Las luces tenues del alumbrado público lanzaban sombras largas sobre las fachadas agrietadas del centro histórico, y en el interior del Ministerio Público, el tiempo parecía haber dejado de correr. Cada minuto transcurrido se sentía como una eternidad para Isabela Montesinos, encerrada entre paredes que olían a desesperanza y ecos de confesiones ajenas. En su celda,
El silencio era casi absoluto, salvo por el goteo constante de una tubería vieja que parecía marcar el paso del tiempo como una tortura lenta. Isabela se encontraba sentada en el catre de metal, envuelta en una cobija áspera que no lograba protegerla del frío que no era físico, sino emocional. No temía al encierro, sino a la injusticia. No le dolía la acusación, sino el silencio de él. Habían pasado 2 días desde su arresto, y aún no lo había visto. Sabía que Alejandro estaba al tanto. Sabía que la había leído. Sentía su mirada, incluso desde la distancia. Y aún así, él no se había presentado. No le había mandado una carta, ni una palabra, ni siquiera una señal. Pero el destino, caprichoso como siempre, no tardaría en empujarlos a enfrentarse. Esa misma tarde, a puerta cerrada, el juez Alejandro Santamaría recorría los pasillos del centro de detención con paso firme. Su rostro, aunque sereno, ocultaba una tormenta interior. Nadie se atrevía a detenerlo. Era el juez más respetado de la región, y su presencia imponía. Sin embargo, aquella visita no era oficial. No había cámaras, no había abogados, solo él, y la mujer que había dejado atrás. Pidió la llave sin dar explicaciones. El custodio, aunque confundido, obedeció sin hacer preguntas. La celda se abrió con un chirrido oxidado, y por fin, después de 18 años, sus miradas se encontraron. Isabela se levantó lentamente, no por protocolo, no por miedo, sino porque la fuerza de sus recuerdos la empujaba a hacerlo. Alejandro no dijo nada. Su garganta se cerró en un nudo, y aunque sus labios permanecieron sellados, sus ojos decían todo lo que las palabras jamás se atrevieron a pronunciar. En ese instante, no estaban en una celda. Estaban de nuevo bajo la sombra del jacarandá, el mismo donde se juraron amor eterno en un susurro desesperado. El mismo donde la besó por última vez antes de entregarla al destino. Pero la magia se rompió cuando ella habló. ¿Tú también crees que soy culpable? Alejandro cerró los ojos. La pregunta era un cuchillo afilado. No respondió. No podía. No vine como juez. Dijo finalmente, con voz baja, como si le costara cada palabra. Vine, porque tenía que verte. Un silencio espeso los envolvió. Ninguno se atrevía a acercarse. Ninguno podía moverse. Era como si el pasado los tuviera atados con hilos invisibles, obligándolos a enfrentar todo lo que habían evitado durante años. Finalmente, Alejandro dio un paso atrás. Había cometido un error. No debía haber ido. No podía involucrarse, pero ya era tarde. El veneno ya estaba dentro. Salió de la celda sin mirar atrás, mientras Isabela volvía a sentarse lentamente, esta vez con el rostro cubierto por las manos. No lloraba. Aún no. Pero en su pecho, el corazón latía con fuerza, como si supiera que ese encuentro había cambiado algo para siempre. Y en algún rincón del edificio, una figura observaba desde las sombras. Un par de ojos envidiosos, escondidos tras una pared. Alguien que no permitiría que ese amor reviviera. Alguien que tenía sus propios planes. Puerto Escondido volvía a guardar secretos. Pero ahora, las rejas no estaban solo en las celdas, sino en los corazones. El amanecer llegó cubierto de nubes pesadas, como si el cielo mismo se negara a presenciar lo que estaba por ocurrir en los pasillos de justicia de Puerto Escondido. Desde temprano, el palacio judicial hervía en murmullos, pasos apresurados y miradas ansiosas. Los periodistas se agolpaban en la entrada como buitres hambrientos de escándalo, mientras los empleados se deslizaban por los corredores con los labios sellados y los oídos atentos. Todos sabían que aquel día no era un día cualquiera. Aquel día comenzaba el caso Montesinos. En la sala de audiencias, el aire estaba cargado de tensión. Los bancos de madera crujían bajo el peso de curiosos y funcionarios, y los ventanales altos dejaban entrar una luz pálida que parecía más juicio divino que claridad del sol. Al centro, el estrado se alzaba como un altar profano.
Y allí, minutos antes del inicio, apareció Alejandro Santamaría del Sol, con su toga perfectamente planchada, su rostro imperturbable y su andar majestuoso. Alejandro parecía tallado en mármol. Nadie podría imaginar que, detrás de esa fachada de poder, se escondía un corazón desgarrado. Tomó asiento sin mirar a nadie. Abrió el expediente frente a él como si fuera un simple trámite, aunque cada página le quemaba los dedos. En ese momento, ya no era un hombre, era la ley encarnada. O al menos, eso debía aparentar. Isabela entró esposada, escoltada por 2 agentes con semblante pétreo. Iba con la cabeza en alto, los ojos firmes, pero su alma temblaba. A cada paso sentía el juicio de 100 ojos, cada uno más cruel que el anterior. Al llegar al banquillo, levantó ligeramente la vista, y ahí estaba él, Alejandro, inmóvil, intocable, irreconocible. El fiscal, un hombre joven y ambicioso llamado Darío Altamirano, tomó la palabra. Su voz era firme, casi arrogante. No buscaba justicia, buscaba fama, gloria. La señora Isabela Montesinos está aquí por el asesinato de su esposo, el exdiputado federal Rodolfo Castañeda. El arma homicida fue encontrada en su habitación. Las huellas coinciden. El móvil es claro. Codicia. Un murmullo cruzó la sala. Las palabras del fiscal eran piedras lanzadas al rostro de la acusada. Alejandro se mantuvo en silencio, observando cada gesto, cada evidencia presentada. Las fotos del cadáver, los informes forenses, el testamento, todo parecía incriminarla. Pero algo no encajaba. Isabela, por su parte, no pronunció una sola palabra. Ni siquiera cuando el fiscal la llamó fría, calculadora, ambiciosa. Sus ojos permanecían fijos en un punto invisible, como si supiera que cualquier defensa en ese lugar sería inútil, como si esperara algo, o a alguien. Y entonces, apareció. Desde el fondo de la sala, irrumpió una mujer mayor, desaliñada, con los ojos enrojecidos. Era Carmen, la vecina de Isabela, la que muchos creían muda de tanto silencio que había guardado en su vida. «Ella no lo mató», gritó de repente, antes de ser detenida por los guardias. El escándalo fue inmediato. Todos se pusieron de pie. El juez golpeó la mesa. El fiscal exigió que se retirara a la mujer del recinto. Pero las palabras ya estaban dichas. El caos ya estaba sembrado. La audiencia fue suspendida. Alejandro, aún en el estrado, cerró los ojos por un breve segundo. En ese instante, recordó algo que lo atormentaría toda la noche. Isabela nunca lloró, ni siquiera al ser acusada, ni siquiera al ser humillada. Solo mantenía la mirada fija, como si supiera que la verdad estaba enterrada y que la estaban obligando a cargar un crimen que no cometió. Esa noche, en su mansión vacía, Alejandro caminó por los pasillos con el expediente bajo el brazo. En la soledad de su biblioteca, volvió a leer cada línea, buscando fallas, buscando la verdad. Pero lo que encontró fue otra cosa. En una esquina del documento, había una nota escrita a mano, una que no estaba antes. «Si me condenas, será porque lo olvidaste todo». La tinta estaba fresca, y él sabía exactamente quién la había escrito. La lluvia volvió esa madrugada, fina y constante, como si el cielo quisiera limpiar los pecados que empapaban las calles de Puerto Escondido. En la mansión Santa María del Sol, el silencio era denso, casi insoportable. No había música, no había sirvientes, solo el eco de pasos solitarios y el susurro de pensamientos que no se atrevían a convertirse en palabras. Alejandro no había dormido. Desde la audiencia, su mente se convertía en un laberinto del que no podía salir. La aparición de Carmen había sido inesperada. Su grito, tan crudo, tan desesperado, lo había sacudido más de lo que permitiría admitir. Pero fue aquella nota, escrita en tinta fresca, lo que le había desarmado por completo. La caligrafía era de Isabela. Él la reconocía. La había visto en cartas antiguas, en billetes escondidos bajo piedras,
en diarios que un día juró no volver a leer jamás. Si me condenas, será porque lo olvidaste todo. Esa frase lo perseguía, lo atacaba desde dentro, lo obligaba a mirar hacia atrás, hacia los días de sol robado y promesas murmuradas entre caricias. Recordaba su primer beso, bajo la jacaranda que ya no existía. Recordaba el día en que su madre le exigió que la dejara, porque un Santamaría no podía mancharse con el apellido Montesinos. Recordaba cómo la vio partir, sin tener el valor de detenerla. Y luego, se juró nunca más pronunciar su nombre. Un juramento de silencio que ahora lo encadenaba. A la mañana siguiente, Alejandro se presentó en el juzgado con el rostro más severo que jamás había mostrado. No era un disfraz. Era una armadura. Las miradas curiosas lo seguían por el pasillo, pero nadie se atrevía a detenerlo. No respondía saludos, no devolvía gestos. Caminaba como un espectro entre los vivos. Entró a su despacho, cerró la puerta, y frente a él lo esperaba una figura imponente, su madre, doña Carlota Santamaría del Sol. Vestida de negro riguroso, con un peinado perfecto y una mirada más afilada que una daga, Carlota era el verdadero poder en Puerto Escondido. Durante décadas había manejado no solo los negocios familiares, sino también la política local, y no pensaba permitir que un capricho del pasado arruinara el legado do Santamaría. Me enteré que visitaste a esa mujer, dijo sin rodeos, sin un saludo, sin un titubeo. Alejandro no respondió. No puedes permitir que cualquiera destruya todo lo que has construido. No lo estoy permitiendo, respondió al fin, con voz baja pero firme. Entonces condena. Haz lo correcto. Sé un Santamaría. Alejandro la miró, largo y profundo. Por un instante, pareció un niño otra vez, bajo su sombra, pero luego habló, y su voz fue diferente, cansada, dolida. Lo correcto no siempre es lo que tú dices que es. Doña Carlota frunció los labios, pero no insistió. Sabía que las palabras no lo moverían más. Lo haría el miedo. Y el miedo, ella sabía bien, era su especialidad. Esa noche, Isabela fue trasladada a una celda más aislada. El fiscal había pedido medidas especiales para evitar contacto con testigos, aunque todos sabían que no se trataba de precaución, sino de castigo. Allí, en la oscuridad, Isabela escribió en la pared con un clavo oxidado una frase que solo ella comprendería. No rompas el juramento, rompe el silencio. La mañana se alzó sobre Puerto Escondido, con una claridad extraña, como si el sol estuviera intentando iluminar verdades que habían permanecido demasiado tiempo enterradas. La ciudad despertaba con sus rutinas habituales, las campanas de la iglesia, los vendedores ambulantes, el olor a pan recién horneado, pero algo en el aire había cambiado. No era solo el juicio, era ella. La noticia se había regado como pólvora. La Montesinos había sido trasladada a una celda de aislamiento y se decía que no dormía, no hablaba, no comía, que sus ojos ya no eran los mismos, que su mirada se había vuelto hueca, como si ya no habitara su cuerpo, pero quienes la conocieron en otra época sabían que esa mujer no se rendía. Isabela no estaba rota, estaba esperando. En los corredores del viejo internado donde creció, aún quedaban ecos de su risa. A los 16 años, con los cabellos rebeldes y las rodillas raspadas, ya desafiaba a las monjas con preguntas incómodas y versos que escribía a escondidas. Fue ahí donde conoció por primera vez el amor de los libros, de la música, y también el amor más peligroso de todos, el de Alejandro Santamaría. Y ahora, tantos años después, Isabela volvía a estar presa, pero esta vez no por una monja ni por un castigo escolar, sino por un sistema diseñado para aplastar a quienes no tienen un apellido ilustre. En su celda, escribía en la pared con un trozo de carbón que había encontrado en una grieta. Nombres, fechas, recuerdos. Era su forma de no desaparecer.
su forma de seguir siendo ella. Del otro lado de la ciudad, en un departamento modesto lleno de plantas y papeles desordenados, una mujer de cabello rizado y mirada intensa hojeaba un cuaderno antiguo. Se llamaba Estrella Navarro, e había sido a melhor amiga de Isabela na juventude. Hacía años que no se veían. La vida las había separado, como tantas otras cosas. Pero al ver la noticia en el periódico, algo en su pecho se quebró. Estrella había sido testigo de muchas cosas, más de las que había querido recordar. Sabía cómo Rodolfo trataba a Isabela, sabía lo que la gente no decía, y también sabía que había llegado el momento de romper su propio silencio. Sin avisar, tomó su abrigo y salió rumbo al juzgado. Mientras tanto, Alejandro revisaba papeles en su despacho, pero no leía realmente. Desde hacía días, cada línea se le borraba frente a los ojos. Su mente estaba con ella, en su rostro, en sus ojos, esos ojos tristes que no podía olvidar. Recordaba perfectamente el día en que la vio por primera vez en el jardín del convento. Ella cantaba una canción inventada, con los pies descalzos y las manos llenas de tierra. Él, arrogante y joven, la había juzgado, y luego se había enamorado sin remedio. Eran otros tiempos, tiempos más crueles, tiempos donde lo prohibido no se perdonaba. Ahora, los mismos ojos que una vez brillaron por él estaban apagados, como si la vida se los hubiera arrancado. ¿Hasta cuándo vas a fingir que no te importa?, preguntó Mariana, su asistente, desde el umbral de la puerta. Alejandro no respondió, porque sí le importaba más de lo que podía permitir. Esa misma noche, Estrella llegó al Ministerio Público. Pidió hablar con quien llevara el caso. Nadie quiso atenderla, no sin cita, no sin permiso. Pero ella no se movió. Se quedó sentada en la entrada hasta que la madrugada la cubrió de frío y esperanza, y en la celda más silenciosa del penal, Isabela abrió los ojos por primera vez en horas. No había soñado, ni siquiera había dormido, pero había sentido algo. Alguien, en algún lugar, todavía creía en ella. La mansión Santa María del Sol, enclavada en lo alto de una colina que dominaba Puerto Escondido, amaneció cubierta por una neblina espesa. El jardín, perfectamente podado, parecía un escenario teatral detenido en el tiempo. Todo allí era simetría, control y silencio, salvo el interior del salón principal, donde la tormenta no era climática, sino emocional. Doña Carlota Santamaría del Sol, matriarca del linaje, bebía su café en una taza de porcelana heredada de su abuela. Su vestido oscuro contrastaba con la blancura de sus manos adornadas por anillos pesados, símbolos de poder e impunidad. Desde su sillón tapizado en terciopelo bordado, observaba la chimenea apagada. No necesitaba fuego. Su mirada bastaba para calentar y quemar lo que quisiera. La noticia del posible testimonio de una amiga de Isabela, aquella tal Estrella Navarro, había llegado hasta sus oídos por sus propios métodos. No confiaba en los rumores, pero tampoco los ignoraba. Y aunque el apellido Navarro no significaba nada para el mundo, Carlota sabía que las palabras de una mujer que habla en el momento justo pueden volverse veneno para una dinastía. Mandó llamar a su abogado personal, el señor Basilio Herrán, un hombre silencioso, delgado como una sombra y con la piel pálida de quien vive más entre archivos que bajo el sol. Cuando entró, no hubo saludos ni cortesías. Encuentra todo lo que puedas sobre esa mujer, ordenó con tono glacial. Su pasado, su presente, sus puntos débiles, y si es necesario, invéntalos. Basilio asintió con una leve reverencia y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Horas más tarde, Alejandro llegaba a la casa materna por obligación, no por deseo. No comía allí desde hacía meses, pero ese día lo habían convocado con insistencia. Sabía que nada bueno vendría. La encontró sentada en el mismo lugar de siempre, sin expresión, con el rostro tan firme como el mármol de los pisos. «Te estás exponiendo», fue lo primero que dijo ella, sin mirarlo.
Alejandro no respondió. Se quitó el abrigo, lo dejó en el perchero y se sentó frente a ella. Tú ya no eres un muchacho, ¿no, Alejandro? Representas el apellido, la familia, el legado de tu padre. No puedes arriesgar todo por una historia vieja que no tuvo futuro. Tú no sabes nada de esa historia, respondió esta vez mirándola a los ojos. Nunca quisiste saber. Carlota apretó los labios, pero no cambió de postura, como si esa conversación ya la hubiera tenido 1000 veces en su mente. Lo único que sé es que ella es un peligro, no solo para ti, para todos. La verdad no es un lujo que podamos permitirnos. Alejandro se levantó. Estaba harto de discursos, de amenazas veladas, de vivir bajo la sombra de un apellido más pesado que una cadena. La verdad nunca fue un lujo, mamá. Fue un derecho. Se marchó sin esperar respuesta. No la necesitaba. Afuera, la neblina comenzaba a levantarse, pero dentro de él, la niebla apenas comenzaba a espesarse. Esa noche, Carlota llamó a Basilio una vez más. Su voz era seca, su intención clara. Necesito que Estrella Navarro desaparezca del mapa, sin ruido, sin rastros. En la celda de aislamiento, Isabela escribió una nueva frase en la pared, sin saber por qué, sin entender de dónde venía esa certeza. El peligro no está afuera, está vestido de familia. Y en la oscuridad de su celda, por primera vez en días, sonrió. Puerto Escondido se cubría de sombras al caer la tarde, como si la ciudad entera quisiera esconder algo. Las nubes se arremolinaban sobre los tejados coloniales, y un viento raro soplaba desde el mar, trayendo consigo un presentimiento de desastre. En el edificio del tribunal, donde las luces permanecían encendidas hasta la madrugada, un hallazgo estaba por cambiar el rumbo del caso Montesinos. Todo comenzó en el archivo judicial, un lugar olvidado por todos menos por la humedad. Entre carpetas mordidas por el tiempo y documentos que ya no interesaban a nadie, un empleado de mantenimiento descubrió una caja de lata cubierta de polvo. La curiosidad le ganó, y al abrirla encontró una grabadora vieja, de esas que usaban los políticos para dictar sus memorias o sus trampas. La encendió sin pensarlo mucho, y lo que escuchó lo dejó helado. Era la voz de Rodolfo Castañeda, borracho, furioso, confesando: si esa mujer abre la boca, me echa abajo, todo lo que construí con sangre. Si no obedece, va a terminar enterrada conmigo. Las palabras se hundieron en el pecho del empleado como cuchillas. Sabía que lo que tenía en las manos era dinamita pura. Sin dudar, llevó la grabación al asistente del fiscal. Pero lo que no sabía era que alguien más ya lo estaba vigilando. Esa misma noche, la grabación desapareció misteriosamente. No quedó rastro, solo el recuerdo de lo que contenía, y un nuevo silencio cómplice en los pasillos del poder. A la mañana siguiente, Alejandro Santamaría recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una nota escrita con caligrafía firme. Lo que buscas está en la basura que no revisas. No decía más, pero era suficiente para encender todas sus alarmas. Ordenó revisar el archivo desechado, pero el armario donde supuestamente estaba la grabadora ya había sido vaciado, limpiado, borrado. Alejandro empezó a sentir lo que nunca había sentido en su carrera, que el sistema que él defendía con tanto orgullo estaba empezando a desmoronarse desde dentro. Mientras tanto, Basilio Herrán, el abogado de confianza de doña Carlota, recorría el mercado central con paso rápido. Compró una grabadora idéntica a la desaparecida y, esa misma noche, editó un archivo de audio con una precisión escalofriante. Dejó frases vagas, fragmentos inútiles, palabras sueltas que no comprometían a nadie. Entregó esa versión adulterada al Ministerio Público como evidencia recuperada. Lejos del tribunal, en un modesto departamento lleno de papeles y plantas secas, Estrella Navarro hojeaba un cuaderno de notas. Había decidido hablar. Sabía que Rodolfo era un enfermo del control. Grababa todo. Conversaciones con socios, amenazas, hasta sus discusiones con Isabela. Había micrófonos ocultos en su oficina, en su casa,
y probablemente en su estudio privado. Esa noche, pidió una reunión con la defensa pública. Fue escuchada, pero apenas. Nadie le dio la atención que merecía. Nadie entendió el peso de lo que estaba diciendo. Sin embargo, ella no pensaba rendirse. Si nadie más iba a defender a Isabela, ella lo haría. En la celda de aislamiento, Isabela respiraba lento, profundo. No dormía, no hablaba, pero algo en el ambiente le decía que una tormenta se acercaba. No sabía nada de grabaciones, pero en su alma lo sentía, como si los secretos que la habían condenado estuvieran empezando a temblar. Y esa noche, antes de cerrar los ojos, pensó en algo que llevaba años guardado. Un rostro, pequeño, lejano, una niña, una vida que le arrebataron por la fuerza. El reloj del Palacio de Justicia marcaba las 8 en punto cuando las puertas de la sala principal se abrieron con un rechinido solemne. No fue un político, ni un empresario ni un funcionario de renombre quien cruzó el umbral esa mañana. Fue un hombre delgado, de traje barato, con un portafolio lleno de papeles arrugados y un rostro que parecía haber dormido poco. Se llamaba Samuel Rivas, y aunque nadie lo sabía aún, su llegada estaba por sacudir los cimientos del juicio más comentado de Puerto Escondido. Samuel era conocido en los barrios bajos como el abogado de los pobres. Defendía causas olvidadas por dinero, por principios y, a veces, solo por rabia. Nunca había pisado una corte de alto perfil, pero algo en el caso de Isabela Montesinos lo había tocado de forma personal. Tal vez era la injusticia con la que la trataban. Tal vez era el rostro de ella, tan digno aún en medio del oprobio. Tal vez era porque había perdido a su propia madre por culpa de un juez que no quiso escuchar. El motivo real, él mismo no lo sabía, pero estaba ahí, y no pensaba irse. La defensa original de Isabela había renunciado. Nadie lo anunció oficialmente, pero bastaba ver el vacío en el banquillo para entender que la habían dejado sola. Alejandro lo supo apenas entró a la sala. Su expresión, ya de por sí severa, se tensó aún más. Era inaceptable, inmoral, pero legal. Y ese vacío se llenó con Samuel, quien pidió la palabra y, con voz clara, se presentó como nuevo representante legal de la acusada. Vengo a defenderla, porque creo en lo que muchos ya dejaron de creer, en la verdad. Hubo murmullos, risas discretas, alguna burla desde la prensa, pero Samuel no se inmutó. Se sentó, abrió su carpeta y comenzó a revisar los documentos con una intensidad que contrastaba con su apariencia humilde. No hablaba por hablar. Observaba. Leía entre líneas. Escuchaba todo. Cada gesto, cada suspiro. Más tarde, en la celda de Isabela, el guardia anunció que tenía visita legal. Ella no reaccionó. No esperaba a nadie. Al ver entrar a Samuel, lo primero que notó fueron sus ojos. No eran compasivos, eran atentos, cautelosos, como los de alguien que había aprendido a no confiar tan fácilmente, pero que aún no se había rendido. ¿Usted quién es?, preguntó sin levantar del todo la voz. Soy el que va a sacar la verdad de donde la escondieron, respondió él, con una media sonrisa. A Isabela no le convenció de inmediato. Estaba acostumbrada a los hombres que prometen, no a los que cumplen, pero algo en él le impidió rechazarlo. Tal vez el modo en que no la miraba como víctima, sino como alguien que aún tenía voz. Esa misma noche, Samuel visitó a Estrella Navarro. Escuchó todo lo que ella sabía. Tomó notas, preguntó nombres, pidió fechas. No se dejó llevar por el drama, pero tampoco lo ignoró. En su libreta ya comenzaba a construir el esqueleto de una nueva versión del caso, una que incluía violencia doméstica, amenazas, posibles grabaciones ocultas y un sistema demasiado interesado en silenciar testigos. Mientras tanto, Alejandro, en su despacho, revisaba por quinta vez la grabación entregada por el Ministerio Público. Algo no le cuadraba. Las pausas eran antinaturales.
El ritmo de la voz. Falso. La edición era burda para un oído entrenado como el suyo, y aunque sabía que hablar implicaría traicionar su puesto, su familia y su carrera, el nudo en el pecho ya no le dejaba respirar. La llegada de Samuel no le pasó desapercibida. No lo conocía, pero lo intuía. Ese hombre no era cualquier abogado, era un luchador, y si había algo que los poderosos detestaban, era un hombre que no tenía nada que perder. Esa noche, en el expediente de Alejandro, apareció un nuevo documento, un sobre sin remitente, con una fotografía borrosa. En ella, Rodolfo aparecía abrazando a alguien en una fiesta, alguien que no debía estar allí, alguien que Alejandro conocía demasiado bien. Su madre. La noche cayó sobre Puerto Escondido, como un velo pesado, espeso de humedad y secretos. Las calles, silenciosas, parecían guardar la respiración, como si supieran que algo estaba a punto de romperse. En lo alto de la colina, la mansión Santa María permanecía con todas sus luces apagadas, pero no dormía. Ninguna casa con demasiados recuerdos puede dormir en paz. Alejandro había regresado más tarde de lo habitual. No fue a su oficina. No pasó por el juzgado. Fue directamente a casa, cargando sobre los hombros el peso de la fotografía que había recibido. La imagen seguía temblando entre sus dedos como si el papel tuviera vida propia. En ella, su madre aparecía en una fiesta elegante, abrazando a Rodolfo Castañeda con familiaridad, con demasiada familiaridad. No era una imagen cualquiera, era una revelación, una traición, una bomba. Encerrado en su estudio, Alejandro encendió un cigarro, costumbre que había abandonado hacía años, y se dejó envolver por la neblina de sus pensamientos. La voz de su madre, sus advertencias, su insistencia en destruir a Isabela, todo comenzaba a tener sentido. Y por primera vez, el juez comenzó a dudar no solo de la inocencia de Isabela, sino también de la culpabilidad de los verdaderos culpables. Horas más tarde, guiado por un impulso irracional, Alejandro se subió a su auto y bajó al centro de la ciudad. No llamó. No anunció su llegada. Solo condujo, como un hombre guiado por el corazón y no por la razón. Y cuando llegó frente al penal, se quedó mirando la fachada iluminada por faroles opacos. No podía entrar, no a esa hora, no como juez, pero había alguien que sí podía. Mariana, su asistente, ya lo esperaba. No preguntó nada. Solo le entregó una tarjeta magnética y desvió la mirada. Alejandro entró sin ser visto. Caminó por los pasillos como un ladrón de memorias. Cuando llegó frente a la celda de Isabela, el corazón le golpeaba el pecho como si intentara escaparse. Ella estaba sentada en el suelo, recostada contra la pared, con la cabeza inclinada hacia un costado. No dormía, pensaba. Al sentir su presencia, no se movió. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin sorpresa. Alejandro no respondió de inmediato. La observó, el rostro cansado, la piel marcada por el encierro, pero sus ojos seguían ahí, los mismos ojos de siempre. «Necesitaba verte», dijo por fin, casi en un susurro. Isabela se levantó lentamente, no con temor, sino con fuerza, con la dignidad de quien ha sido derrotada, pero no vencida. «¿Vas a condenarme tú mismo, o solo vienes a despedirte?». Alejandro bajó la mirada. No era juez en ese momento, ni hijo, ni Santa María. Era solo un hombre enfrentado a todo lo que había evitado por años, y entonces, sin pensarlo, se acercó, y la besó. No fue un beso de amor adolescente, fue uno cargado de historia, de rabia, de nostalgia, de dolor. Un beso con sabor a lo que no fue, a lo que pudo ser, a lo que aún podía ser. Pero en cuanto sus labios se separaron, la realidad cayó como un balde de agua helada. Estaban en una celda. Él era su juez. Ella, la acusada. «Esto fue un error», murmuró Alejandro, dándose la vuelta con el rostro quemado de vergüenza. «No. Fue lo único verdadero en todo esto.
respondió Isabela con la voz firme. Salió sin mirar atrás, y en su pecho, el corazón seguía latiendo con fuerza, pero no de culpa, de deseo. Esa misma noche, alguien más vio el beso. Un guardia de seguridad, sobornado semanas antes por Basilio, había instalado una cámara oculta en la celda de Isabela, y la grabación del momento exacto fue enviada al día siguiente a una dirección muy particular, el escritorio de doña Carlota. Y Carlota, al ver las imágenes en silencio, sonrió como una viuda que finalmente ha encontrado su próxima víctima. El día amaneció con un sol ardiente, como si el cielo quisiera calentar una ciudad que llevaba semanas congelada por el escándalo. Puerto Escondido se agitaba en sus calles, pero el verdadero terremoto no se sentía en la tierra, sino en los pasillos del poder. Algo había cambiado, y todos lo sabían. En la residencia Santa María del Sol, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro no había dormido desde la noche anterior. Caminaba de un lado a otro de su biblioteca como un animal enjaulado. Tenía la mandíbula tensa, los ojos rojos, las manos temblorosas. Sabía que había cruzado una línea con Isabela. Una línea que, si se hacía pública, destruiría todo: su nombre, su carrera, su reputación. Y entonces llegó el golpe final. Sobre su escritorio, como si alguien lo hubiera dejado con guantes de seda y veneno, apareció un sobre blanco, en su interior, un pendrive, y en el pendrive, el beso, capturado en una grabación nítida, desde un ángulo imposible, el rostro de Isabela, su rostro, la celda, todo. No era una amenaza, era un recordatorio, un mensaje silencioso que decía: «Te estamos viendo». Sabía perfectamente quién lo había enviado. No necesitaba firma. No necesitaba deducción. Era obra de su madre. Pero lo que Alejandro aún no sabía era que había otra pieza en juego, una más sutil, una más traicionera. Su hermano, Ramiro Santamaría, había regresado a la ciudad días antes bajo el pretexto de asuntos familiares. Nadie lo vio llegar. Nadie lo anunció. Ramiro era como una sombra bien vestida, siempre en busca de una oportunidad para hundir a Alejandro y reclamar o que sempre acreditou ser seu por direito, o controle da familia. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora, y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Ramiro y Alejandro nunca se llevaron bien. Desde niños, fueron enemigos disfrazados de hermanos. Mientras Alejandro brillaba por su inteligencia y carisma, Ramiro era el heredero ambicioso, sediento de poder, ignorado por su madre y despreciado por su padre. Creció alimentando su rencor, y ahora, por fin, tenía una oportunidad. Fue él quien filtró el vídeo del beso a la prensa. No por moral, no por justicia, sino por venganza. La noticia explotó como dinamita en los canales locales y redes sociales. El juez que besó a la acusada, el escándalo del siglo, la integridad del sistema judicial puesta en tela de juicio. Alejandro fue citado a declarar ante el Consejo de Ética. Su carrera pendía de un hilo. Y Ramiro brindaba con whisky en el balcón del hotel más caro de la ciudad, mirando la portada del periódico con una sonrisa torcida. Pero no era solo Alejandro a quien buscaba destruir. Ramiro también tenía cuentas pendientes con Isabela. Años atrás, él mismo había intentado seducirla. Ella lo rechazó, no con violencia, sino con desprecio, y él, humillado, juró que se vengaría. Ahora, se presentaba como nuevo asesor legal de la familia Castañeda, declarando públicamente que lucharía para que la asesina recibiera la condena máxima. Su rostro apareció en los noticieros, en las revistas, en los programas de opinión. Ramiro se convirtió, en cuestión de horas, en el héroe falso de una narrativa podrida. Isabela vio la transmisión desde su celda. No dijo nada, no se inmutó, pero sus ojos dijeron todo. Él también está detrás de esto, murmuró para sí,
Apenas un suspiro, pero con una certeza que helaba. Y tenía razón. Ramiro había estado en la casa de Rodolfo días antes de su muerte. Sabía de los negocios sucios, de las grabaciones. Incluso, había participado en algunos movimientos ilegales que podrían incriminarlo si salían a la luz. Por eso necesitaba que Isabela desapareciera. Por eso necesitaba que Alejandro se cayera. Por eso, el siguiente paso de su plan ya estaba en marcha. El escándalo aún retumbaba por las calles de Puerto Escondido como una campana rota que se niega a callar. Las imágenes del juez besando a la acusada ya habían dado la vuelta al país. Los noticieros abrían con su rostro. Las columnas de opinión lo despedazaban. Los vecinos murmuraban detrás de las cortinas. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que el golpe más fuerte no venía del escándalo, sino de un cuaderno encuadernado en cuero viejo, escondido bajo una tabla floja del estudio de Rodolfo Castañeda. Aquel cuaderno, cubierto de polvo, había sido olvidado por todos, menos por uno. Samuel Rivas, el abogado de los pobres, había logrado acceder discretamente a la antigua casa de Rodolfo gracias a una brecha legal y a una conexión con un exvigilante del inmueble. No había nada de valor ahí, al menos a primera vista. Pero Samuel no buscaba joyas, buscaba verdades, y las encontró. Entre documentos bancarios, recibos manchados por la humedad y fotografías rotas, halló un diario. No uno cualquiera. Era el diario personal de Rodolfo, escrito con rabia, paranoia y orgullo. Un diario que no fue hecho para ser leído, sino para ser temido. En él, Rodolfo relataba con detalle sus chantajes, sus amantes, sus acuerdos oscuros, y sus planes para destruir a Isabela si ella se atrevía a dejarlo. En una de las páginas, fechada apenas unos días antes de su muerte, escribió con tinta negra: «Ella me dijo que se iba, que no me tenía miedo. Me reí en su cara. Le dije que si me dejaba, nadie la creería jamás. Nadie. Porque ella era solo una costurera con aires de princesa. Y yo era el hombre que compraba los jueces». Y luego, unas líneas más abajo: «Ramiro vino hoy. Le mostré lo del dinero. Me pidió que tuviera cuidado. Se fue molesto. Creo que ya no confía en mí. Pero lo necesito, por si algo me pasa». Samuel no necesitó más. Sabía que ese diario tenía que llegar a las manos correctas, pero también sabía que, si lo entregaba de golpe, desaparecería igual que la grabación. Entonces, hizo copias, fotografías, un respaldo en la nube. Escondió una versión en su departamento, otra, la selló en un sobre rojo y la entregó a una persona de su entera confianza, Estrella Navarro. Mientras tanto, Alejandro se presentaba ante el Consejo de Ética. No negó nada, no justificó nada. Solo dijo una frase que congeló la sala. «Yo amé a esa mujer, y la besé sabiendo que lo arriesgaba todo». El silencio fue absoluto. Las deliberaciones se alargaron por horas. Y cuando por fin salió del edificio, su reputación estaba hecha pedazos, pero su mirada era distinta. Ya no era la del juez que seguía reglas. Era la de un hombre que había empezado a seguir su corazón. Esa misma noche, Estrella llegó a la casa de Samuel con el sobre rojo aún cerrado. Temblaba. No por miedo, sino por la responsabilidad que ahora cargaba. En sus manos podía estar la salvación de Isabela. «¿Estás segura de que esto no se va a perder?», preguntó ella. «Si se pierde, yo desaparezco con él», respondió Samuel. En la celda, Isabela aún no sabía lo que se estaba moviendo allá afuera. Solo sentía que algo estaba por romperse. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sintió esperanza. El día amaneció sin nubes en el cielo, pero con tormenta en el corazón de todos los que caminaban por las calles de Puerto Escondido. La ciudad entera se había convertido en un hervidero de opiniones, rumores y apuestas. No se hablaba de otra cosa. En las peluquerías, en las panaderías, en las estaciones de radio locales, hoy empezaba el juicio del siglo.
Las puertas del tribunal se abrieron con puntualidad militar. Afuera, una multitud de periodistas, curiosos y detractores se agolpaba detrás de las vallas metálicas. Algunos llevaban pancartas exigiendo justicia, otros, fotos de Isabela con frases crueles, y otros, simplemente querían ver sangre. Dentro del edificio, la tensión era aún más espesa. Las paredes parecían sudar con el peso de los secretos que estaban por revelarse. Las bancas de madera se llenaban poco a poco. Funcionarios, abogados, testigos, todos tomaban su lugar con la solemnidad de un entierro, porque eso era lo que se sentía, como si alguien estuviera a punto de morir, otra vez. Isabela entró escoltada por 2 guardias. Vestía ropa sencilla, pero impecable. No llevaba maquillaje, no intentaba agradar. Caminaba con el paso firme de quien ha llorado todo lo que tenía que llorar. En su rostro no había derrota, había un desafío, y en sus ojos, una mezcla peligrosa de tristeza y dignidad. Samuel Rivas ya la esperaba en su sitio. Tenía el expediente en una mano, y el diario de Rodolfo escondido entre otras hojas. No lo usaría todavía. Sabía que el golpe tenía que ser preciso, letal. No bastaba con la verdad. Tenía que saber cuándo soltarla. Y el momento aún no había llegado. Del otro lado, Ramiro Santamaría sonreía desde la primera fila, como un actor esperando su entrada triunfal. Iba impecablemente vestido, con el cabello engomado hacia atrás y una carpeta de documentos falsos bajo el brazo. A su lado, Basilio Herrán, siempre en la sombra, como una serpiente enrollada en su propio veneno. El juez asignado al caso no era Alejandro. Tras el escándalo, había sido removido y reemplazado por la magistrada Rebeca Torres, una mujer dura, de voz rasposa y fama de incorruptible. No le temía a nadie, pero tampoco confiaba en nadie, ni siquiera en sí misma. La sesión comenzó. El fiscal, con un tono grandilocuente, expuso el caso como una tragedia digna de teatro. Pintó a Rodolfo como un hombre íntegro, víctima de la ambición y la perfidia de su esposa. Presentó fotos, testemunhos vagos, declarações de terceiros que nunca viram, mas sempre souberam. Fue un espectáculo de palabras sin sustancia. Samuel no interrumpió. Deixou o fiscal falar. Estaba esperando. Entonces, le llegó el turno a la defensa. Samuel se puso de pie lentamente. No necesitó levantar la voz. Cada palabra salía como un golpe calculado. Lo que se va a juzgar aquí no es solo a una mujer, es a un sistema, es a una historia que no se quiso escuchar. Y hoy, por primera vez, se va a contar completa. Y así, uno a uno, comenzó a desmontar los argumentos del fiscal. Mostró inconsistencias en las fechas, señaló contradicciones en los testimonios, y luego, sacó una carta inesperada. Carmen, la vecina silenciosa. Carmen entró a la sala como si caminara hacia el matadero, pero cuando tomó el estrado, algo cambió. Su voz, temblorosa al inicio, se volvió firme. Yo escuché a Rodolfo decir que, si Isabela hablaba, la mataría, que la iba a hacer parecer culpable de todo. Yo lo escuché con mis propios oídos, y tengo miedo, pero también tengo conciencia. El golpe fue devastador. El fiscal intentó desacreditarla. Ramiro fingió indignación, pero la jueza tomó nota atenta, sin pestañear. Afuera, las cámaras grababan. Adentro, la historia estaba siendo reescrita. El segundo día del juicio amaneció con un aire denso, más caliente de lo normal, como si la ciudad misma se sintiera incómoda bajo su propio sol. Las puertas del tribunal se abrieron con puntualidad, pero la multitud que aguardaba afuera era aún mayor que el día anterior. Las gradas estaban repletas, las cámaras, preparadas, las lenguas, afiladas. Algo se estaba gestando en el ambiente, algo que ni siquiera la jueza Rebeca Torres podía anticipar. Isabela entró vestida del mismo modo que el día anterior, sin adornos, sin defensas visibles, pero con el porte de una mujer que ya había dejado de pedir perdón por existir. No miró a la prensa. No miró a Ramiro.
Solo buscó con los ojos a Samuel, y cuando lo encontró respiró. Samuel, por su parte, hojeaba papeles con una calma que no sentía. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que cualquier error podría sellar o absolver a Isabela para siempre, pero lo que nadie sabía era que esa mañana, un nuevo nombre había llegado a sus manos. Un nombre sin rostro. Un hombre que había trabajado en el sistema de videovigilancia de la casa de Rodolfo. Un ex empleado que, tras el asesinato, había renunciado de manera abrupta y desaparecido del mapa. Nadie lo había considerado relevante. Nadie, excepto Samuel. Lo llamaban Elías, aunque no figuraba en ningún documento oficial del caso. Según un contacto de Estrella, Elías había sido testigo de cosas que no debía haber visto, y por eso había huido. Samuel mandó localizarlo en la madrugada. Lo encontraron en un barrio olvidado de las afueras, trabajando como velador en un taller mecánico. Cuando escuchó el nombre Rodolfo Castañeda, Elías palideció. «Yo no tengo nada que ver con eso», dijo al principio, aterrado, pero luego, tras ver una copia de la declaración de Carmen y una página del diario, bajó la mirada. «Yo vi quién entró esa noche a la casa. No fue ella, fue otro hombre. Entró por la puerta trasera. Yo lo reconocí, porque era igualito a su hermano». Samuel le pidió que testificara. Elías aceptó, pero puso una condición: protección. Sabía que si hablaba, lo iban a buscar, y no para ofrecerle café. En la sala de audiencias, Samuel pidió a la jueza una interrupción especial para presentar un nuevo testimonio. Rebeca Torres aceptó, aunque con cierta reticencia. Ramiro, desde su asiento, no ocultó su inquietud. Apretaba los dientes, mientras sus manos comenzaban a sudar. Elías entró por una puerta lateral. Nadie lo conocía. Era un rostro más entre tantos, pero su voz, al tomar el estrado, cambió todo. «Yo trabajé para el señor Castañeda, y la noche en que murió, vi a un hombre salir de su oficina por la parte trasera. Él llevaba guantes. Iba apurado. No era la señora Montesinos. Era un hombre alto, delgado, y tenía un lunar aquí», dijo, tocándose la mejilla, «como el del señor Ramiro Santamaría». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos voltearon a ver a Ramiro, cuya máscara de seguridad comenzó a resquebrajarse. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, Elías se desmayó. El miedo, la tensión, el peso de los años en silencio, todo se le vino encima. La jueza suspendió la sesión de inmediato. Ordenó que Elías fuera atendido y pidió a la policía que lo escoltara bajo protección. Afuera, las cámaras captaron la imagen de Ramiro saliendo apresuradamente por una puerta lateral, sin dar declaraciones. La prensa olfateaba sangre. Dentro del tribunal, Samuel se acercó a Isabela y le habló por lo bajo, apenas moviendo los labios. «Ya empezamos a ganar». Y por primera vez en todo el juicio, ella cerró los ojos y sonrió. Puerto Escondido amaneció como si algo en el aire estuviera podrido. El rumor del testimonio de Elías no solo se esparció por los pasillos del tribunal, corrió como pólvora por las banquetas, los cafés, las redes sociales y hasta por los salones de belleza. El nombre de Ramiro Santamaría ya no era sinónimo de poder, sino de sospecha. Y en una ciudad que se alimenta de apariencias, eso era una sentencia peor que la cárcel. Pero mientras los curiosos comentaban en voz baja, y los noticieros repetían en bucle la imagen de Elías cayendo desmayado, en la casa Santa María del Sol se desataba un infierno. Las puertas del salón principal se cerraron de golpe. Los vidrios temblaron. Los empleados se escondieron entre las cortinas. Nadie quería estar presente cuando doña Carlota Santamaría del Sol, la matriarca de la familia, perdía el control. «Te dije que no confiaras en ese imbécil», gritó, lanzando una copa de cristal contra la chimenea. Todo lo tenía calculado. Frente a ella, Ramiro bajaba la mirada. Por primera vez, el hombre seguro, soberbio y arrogante parecía un niño regañado.
Tartamudeaba, sudaba, se removía incómodo en su traje perfectamente planchado. Madre, yo no sabía que ese testigo existía. Yo pensé que estaba muerto, sé que ya no importaba. ¿Muerto?, soltó ella con una carcajada amarga. ¿Así resuelves los problemas, Ramiro? ¿Desapareciendo gente? Eres un idiota, un inútil. No sirves ni para ensuciar las botas de tu hermano. Ramiro tragó saliva. Lo que más le dolía no era la humillación. Era la verdad escondida en esas palabras. Carlota caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada. No era el tipo de mujer que lloraba. No se permitía mostrar debilidad, pero su rostro se desfiguraba con una mezcla de rabia y miedo. Lo que más le aterraba no era la posibilidad de perder el caso. Era perder el apellido, el respeto, el legado. Todo este circo es culpa de esa mujer. Esa maldita Isabela que nunca supo cuál era su lugar. La recogimos del lodo y ahora quiere dictar sentencia. En contra nuestra. Su voz se quebró apenas un instante. Solo uno. Luego, volvió al tono seco, cortante. Esa misma noche, en la privacidad de su recámara, un lugar donde nadie entraba sin su permiso, Carlota se sentó frente a un espejo enorme. Abrió un compartimento oculto detrás del tocador y sacó una pequeña llave de oro. Caminó hasta el librero más viejo de la habitación, y detrás de los tomos de leyes antiguas, deslizó la llave en una ranura oculta. Un clic seco llenó el silencio. El compartimento secreto se abrió. Dentro, había una caja de madera forrada en terciopelo, documentos, fotografías, contratos, cartas, y una carpeta marcada con el nombre de Basilio Herrán. La tomó con ambas manos y se sentó en la penumbra. Pasaron unos minutos. Después marcó un número en su teléfono de línea fija. Nadie contestó. Colgó. Volvió a marcar. A la tercera, una voz masculina respondió sin decir nombre. «Tenemos que hablar», dijo ella sin titubear. «Tengo un encargo, y no admite errores». Horas más tarde, Basilio entraba por la puerta trasera de la casa, como había hecho cientos de veces antes. Se sentó frente a Carlota. No hubo saludo, ni una palabra de cortesía. «No me importa cómo lo hagas, pero esto termina antes del lunes. ¿Entendido?» Él asintió con una leve inclinación de cabeza. Tomó el sobre que ella le extendía. Lo guardó bajo su saco y salió sin decir nada. Como una sombra. Lo que Carlota no sabía era que alguien la había escuchado. Alejandro estaba en el piso de arriba. No había ido a ver a su madre. Había regresado a la casa por un libro de su juventud, olvidado en la biblioteca, pero el destino le tenía preparado otro hallazgo. Desde el pasillo, entre las sombras, escuchó cada palabra. No se sorprendió. No se indignó. Solo bajó lentamente las escaleras, y por primera vez se sintió listo para enfrentarse a la mujer que lo había criado. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Samuel repasaba el testimonio de Elías por 10ª vez. Buscaba grietas. Temía un contraataque, pero sabía que ya habían cruzado el umbral. Atrás no se podía volver. Estrella, en tanto, dormía en una habitación protegida, junto a Carmen. Dos mujeres invisibles que, por primera vez, empezaban a ser vistas. Y en la celda, Isabela volvió a escribir en la pared, con el mismo carbón que usaba desde el primer día. El poder no mata, pero enferma. Y hay enfermos que prefieren matar antes que ceder. Puerto Escondido despertó con el cielo encapotado y el aire espeso, como si la ciudad también sintiera el peso del juicio que consumía sus días. En cada calle, en cada mesa de café, en cada esquina polvorienta, no se hablaba de otra cosa: el escándalo, la traición, las pruebas que se amontonaban y las máscaras que empezaban a caer. Pero en una casa antigua, donde la elegancia era una jaula dorada, un hombre se preparaba para romper con todo. Alejandro Santamaría del Sol se vistió lentamente frente al espejo. No usó la toga. No almidonó su camisa. Hoy no iba como juez,
Iba como hijo, como hombre, como alguien que, después de años obedeciendo a ciegas, por fin había abierto los ojos. Sus manos no temblaban, su mirada era de acero, y en su pecho, lo que latía ya no era miedo, era furia. Había escuchado todo, las órdenes de su madre, las amenazas veladas, la manipulación. Ya no podía hacerse el ciego, ya no quería. Tomó un sobre del escritorio, dentro, fotografías, recibos y una copia del diario de Rodolfo. Documentos que lo ataban todo. Basilio, Ramiro, su madre, todos estaban conectados, todos tenían las manos manchadas, y Alejandro, aunque había vivido entre ellos, ya no se sentía parte de ese mundo. Salió de la casa sin despedirse. Mientras tanto, en el tribunal, Samuel Rivas llegaba con el rostro más tenso que de costumbre. Había recibido una llamada anónima esa madrugada. El testigo Elías no llegará hoy. Cuídense. Nadie sabía dónde estaba. No contestaba el celular. No volvió a su lugar de resguardo. Desaparecido. Carmen, desde el cuarto donde estaba protegida con Estrella, no soltaba el rosario. Había presentido que algo así pasaría. Había visto demasiadas cosas en silencio, pero esta vez ya no quería callar. Isabela, en su celda, no dijo palabra. La comida del desayuno seguía intacta. Tenía los ojos fijos en un punto invisible de la pared, como si estuviera conversando con los fantasmas de su pasado. No sabía que algo estaba por romperse allá afuera. No sabía que, ese día, alguien iba a ponerse de su lado, y lo iba a hacer contra todo y contra todos. El reloj marcó las 10. El salón de audiencias estaba lleno. La jueza Rebeca Torres se sentó con la misma firmeza de siempre. El fiscal se preparaba para leer un nuevo testimonio. Ramiro, con el rostro demacrado, murmuraba entre dientes junto a Basilio. No sabían que el huracán ya venía en camino, y entonces, las puertas se abrieron. Alejandro apareció, vestido de civil, con la carpeta bajo el brazo. La sala entera contuvo la respiración. No estaba allí como juez, ni como espectador. Estaba allí como ciudadano, como hombre, como testigo. Se dirigió directo hacia la jueza. «Solicito permiso para intervenir», dijo, en voz firme. Rebeca lo observó en silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. Ni el fiscal, ni Ramiro, ni siquiera Samuel. «Esto no está en protocolo, licenciado», respondió ella, tensa. «Tampoco está en protocolo que se quiera condenar a una inocente por proteger un imperio podrido. Tengo pruebas. Y tengo algo más importante. La verdad». La jueza dudó unos segundos. Luego, asintió. Alejandro abrió el sobre. Mostró documentos. Explicó nombres, fechas. Conectó puntos. Detalló encuentros entre Basilio y Rodolfo. Expuso contratos ilegales firmados por Ramiro con empresas fantasma. Y sobre todo reveló que el verdadero autor del plan para incriminar a Isabela tenía nombre y apellido: Ramiro Santamaría del Sol. La sala estalló. Murmullos, gritos. La jueza pidió silencio, golpeando la mesa con fuerza. Ramiro se levantó de golpe, gritando que era mentira, que todo era parte de una venganza. Pero Alejandro no se inmutó. Si alguien aquí tiene sed de venganza, no soy yo, soy el hombre que creció creyendo en la justicia. Y hoy, por fin, dejo de fingir que mi apellido está por encima de ella. Y por primera vez, todo Puerto Escondido escuchó a un Santamaría enfrentar a su propio linaje. El aire de Puerto Escondido se volvió espeso, como si todo el pueblo contuviera la respiración después de lo ocurrido en el tribunal. La declaración de Alejandro Santamaría no solo sacudió los cimientos del sistema judicial, desgarró el corazón mismo de la élite local. Por primera vez, alguien había osado enfrentar el apellido Santamaría del Sol, desde adentro. Esa noche, las calles estaban más silenciosas de lo habitual. Las luces de los faroles parpadeaban como si también dudaran de lo que habían visto y oído. En la casa Santamaría,
Las cortinas permanecían cerradas. No se escuchaban voces, ni tacones, ni órdenes. Solo el sonido de una respiración contenida, la de doña Carlota. Ella caminaba de un lado a otro del salón principal. Sus pasos descalzos golpeaban el mármol frío mientras en sus manos temblaba una copa de coñac que no lograba vaciar. Su mundo, construido con alianzas, chantajes y silencios, se tambaleaba con cada palabra que Alejandro había pronunciado en público. «Te convertiste en tu padre, en un traidor», susurró para sí misma, mirándose en el espejo como si hablara con un fantasma. Ramiro no había vuelto desde la tarde, Basilio tampoco, y ella sabía que, en cualquier momento, vendrían por ella. Pero no iba a caer sin luchar. Mientras tanto, en un departamento modesto del centro, Samuel Rivas recibía un paquete sin remitente. Era una memoria USB y una nota escrita a mano. «Si se quema, todo arde contigo». La insertó en su computadora. El archivo era un video de la cámara de seguridad del jardín trasero de la casa de Rodolfo Castañeda. La imagen era clara. A las 2:46 de la madrugada, un hombre alto, delgado, con abrigo oscuro y guantes, entraba por la puerta trasera. Era Ramiro Santamaría. 10 minutos después, salía con el rostro desencajado y una mochila al hombro. La grabación no mentía. Samuel hizo múltiples copias. Subió una a la nube, escondió otra en un sobre sellado y envió un duplicado al juzgado. La verdad ya no tenía vuelta atrás. En el hospital municipal, Elías, el testigo que todos creían desaparecido, despertaba con la cara golpeada, pero con la memoria intacta. «Ahora sí quiero hablar, y esta vez me voy a quedar hasta el final», le dijo a Estrella, que no se separó de su lado en ningún momento. En el penal, Isabela no sabía nada. Aislada, sin contacto con el exterior, pasaba las horas mirando la pared donde había escrito ya decenas de frases. Esa noche, con la punta de un alfiler oxidado, escribió una más. «Todo arde, hasta la mentira mejor cuidada». A las 3 de la mañana, el viejo despacho de Rodolfo Castañeda, aún bajo custodia judicial, explotó en llamas. Las ventanas volaron, los techos colapsaron, y en cuestión de minutos todo se convirtió en cenizas. Los bomberos llegaron tarde. No hubo alarma, no hubo testigos, solo fuego. Desde su recámara, en lo alto de la colina, doña Carlota observaba el resplandor del incendio. No dijo una palabra. Cerró lentamente las cortinas, dejó la copa sobre el buró y se sentó en la oscuridad. El fuego puede borrar archivos, pero no puede borrar lo que ya se dijo en voz alta, y menos cuando hay corazones dispuestos a defenderlo. El sol salió tarde ese día sobre Puerto Escondido, como si incluso el cielo dudara en iluminar una ciudad consumida por la intriga, el escándalo y la espera. Nadie sabía con certeza lo que pasaría, pero todos lo presentían. El juicio de Isabela Montesinos estaba a punto de alcanzar su clímax. En las calles, las miradas eran más intensas, las palabras más medidas. Hasta los relojes parecían correr más lento, como si esperaran por algo, o por alguien. En el tribunal, los murmullos eran como un enjambre de abejas nerviosas. La sala estaba llena desde antes de que el personal de seguridad abriera las puertas. No quedaba un solo asiento libre. Afuera, los periodistas acampaban con cámaras encendidas, transmitiendo cada gesto, cada movimiento, cada sombra que cruzara el umbral. Samuel Rivas llegó antes que nadie, cansado, ojeroso, pero firme. En sus manos llevaba no solo las últimas pruebas, copias del video de Ramiro, el testimonio escrito de Elías, el respaldo del diario de Rodolfo, sino también algo más poderoso: convicción. Ya no se trataba solo de salvar a Isabela. Era una lucha por lo que quedaba de verdad en una ciudad podrida por el poder. Isabela entró minutos después, vestida con una blusa azul sin adornos y pantalón de lino blanco. Iba serena, su cabello recogido, sus ojos limpios. Caminó directo al estrado sin mirar al público, sin bajar la cabeza.
Se sentó, y por primera vez desde que había sido detenida, sonrió. No era una sonrisa de triunfo, era de alivio, de dignidad, de quien ha sobrevivido al infierno y aún puede mirar al mundo de frente. Alejandro observaba desde la última fila, entre la multitud. No vestía toga, ni traje. Solo una camisa abierta y un rostro marcado por días de insomnio. Pero sus ojos seguían fijos en ella, y en su mano aún sostenía el rosario de su madre, como si fuera un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. La jueza Rebeca Torres entró puntual. Su rostro, más severo que nunca, golpeó la mesa con su mazo y pidió silencio. Y entonces, habló. Este tribunal ha escuchado suficientes pruebas, testimonios y alegatos para emitir una decisión, pero antes de dictar sentencia, le otorgaremos a la defensa un último turno de palabra. Samuel se puso de pie. No leyó nada. No consultó papeles. Solo respiró hondo y empezó a hablar con la voz del hombre que no teme perder porque sabe que ya lo arriesgó todo. Señora jueza, si la justicia fuera una balanza exacta, este caso habría terminado hace semanas. Pero no lo es. La justicia, a veces, tiene que doler para hacer lo correcto. Hoy no solo se juzga a una mujer. Se juzga a un sistema que le dio la espalda, a una sociedad que la condenó sin escucharla, a un apellido que creyó que el poder era impunidad. Miró hacia Isabela. Ella no está aquí por lo que hizo. Está aquí por lo que no quiso permitir, por no callarse, por no doblegarse, por no firmar un silencio que otros quisieron imponerle. Y eso, señores, no es un crimen, es valor. La sala se mantuvo en un silencio espeso, cargado de tensión. La jueza pidió un receso, 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Afuera, los manifestantes se dividían entre gritos de apoyo y exigencias de condena. Algunos llevaban velas, otros pancartas. Todos, los ojos clavados en la puerta. En el hospital, Elías observaba la transmisión en una pequeña televisión portátil. Cada palabra de Samuel lo hacía apretar los puños. Carmen, sentada a su lado, rezaba en silencio. Estrella no apartaba la vista de la pantalla. Y en su celda, vacía por primera vez desde su arresto, la pared de Isabela se quedaba inmóvil, como si también estuviera conteniendo el aliento. Finalmente, la jueza volvió a entrar. Se sentó. Y con voz clara, firme, inquebrantable, dijo: Este tribunal, tras analizar las pruebas, los testimonios y los hechos, declara a la señora Isabela Montesinos inocente de todos los cargos. Un suspiro colectivo recorrió la sala como un viento que arrastra la desesperanza. Algunas personas lloraron, otras aplaudieron. Ramiro no apareció, Basilio tampoco. Doña Carlota, al enterarse, no rompió nada, solo se sentó en su sillón y cerró los ojos, derrotada. Isabela se quedó inmóvil unos segundos. Luego, se levantó. Samuel se acercó. Alejandro también. No hubo palabras, solo un abrazo silencioso entre tres personas que habían recorrido o infierno por caminos diferentes, y ahora se encontraban libres, juntos. Pero nada en Puerto Escondido es tan simple, porque en algún lugar de la ciudad, alguien aún observaba desde las sombras, y no estaba dispuesto a dejar que la historia terminara así. El eco del veredicto de inocencia seguía vibrando en el alma de Puerto Escondido. A cada rincón de la ciudad llegaban ecos de aplausos, suspiros, chismes y lágrimas. Nadie podía creer que, por fin, la verdad le había ganado a la costumbre. Y sin embargo, en el fondo, todos sabían que algo se había quebrado para siempre. La familia Santa María del Sol, que durante décadas había dominado desde las sombras, estaba desplomándose ante los ojos de todos. No por una bala, no por un escándalo cualquiera, sino por la fuerza lenta, persistente y devastadora de una verdad revelada. La mansión Santa María, esa fortaleza que parecía intocable, ahora estaba vacía. Las fuentes,
Ya no corrían. Las persianas seguían cerradas desde hace días. Los jardines estaban descuidados, como si la casa estuviera en duelo. Y adentro, en el cuarto más alto, doña Carlota Santamaría del Sol no había cruzado palabra con nadie desde el día del juicio. Pasaba las horas sentada frente a un gran espejo, con el cabello suelto y una bata de seda color vino. El rostro que antes intimidaba a gobernadores, ahora estaba surcado de líneas profundas, de cansancio, de derrota. En sus manos, una cajita de madera contenía las últimas piezas de poder que le quedaban. Contratos, fotografías, grabaciones, cartas firmadas por jueces y políticos que alguna vez le debieron favores. Eran su única defensa y su condena. Sabía que en cualquier momento alguien tocaría a su puerta. Sabía que la justicia, esa que ella misma había manipulado tantas veces, ahora caminaba hacia ella. Y no tenía a quién llamar. Ramiro, su hijo, había desaparecido sin dejar rastro. Basilio ya no respondía sus llamadas. Alejandro la había traicionado, pero lo que más le dolía no era haber perdido el poder, era que, al final, estaba sola. En otra parte de la ciudad, Samuel Rivas caminaba por el zócalo como un hombre común, aunque todos lo miraban como un héroe. Algunos lo saludaban con respeto, otros con admiración, pero él seguía siendo el mismo, el abogado que peleaba por la gente que nadie escuchaba. Su escritorio seguía siendo un caos de papeles, café frío y expedientes. Sabía que el caso no había terminado. Sabía que la caída de una dinastía apenas comenzaba. Mientras tanto, Alejandro se había retirado a una cabaña frente al mar, lejos del bullicio, del juicio, de las cámaras y de su madre. Pasaba los días mirando las olas romper en la arena, tratando de entender en qué momento dejó de ser el hombre que cumplía órdenes para convertirse en el que las desobedecía. No buscaba redención, solo silencio, solo paz. Y al otro lado de la ciudad, Isabela regresaba por primera vez al mercado. Caminaba sin prisa, con la frente en alto, saludando con una sonrisa a quienes la veían pasar. Algunos murmuraban, otros la felicitaban, unos pocos la evitaban. Pero ella seguía adelante. Ya no era la mujer acusada, era la mujer que sobrevivió. Al caer la tarde, abrió la puerta de su antiguo taller. Nadie lo había tocado desde que fue arrestada. El polvo cubría las mesas. Las telas se habían descolorido por el sol. Pero el aroma seguía allí. El olor a hilo, a café, a sueños interrumpidos. Encendió la luz. Caminó entre los maniquíes. Tocó los retazos de tela. Y sin pensarlo, se sentó frente a su antigua máquina de coser. No lloró. No habló. Solo comenzó a trabajar, como si el tiempo no hubiera pasado. Y mientras el pedal volvía a girar, mientras la aguja rompía el silencio con cada puntada, afuera, en el cielo oscuro de Puerto Escondido, una nueva tormenta comenzaba a formarse. Porque una dinastía caída siempre deja heridas, y no todas cicatrizan. El cielo de Puerto Escondido amaneció plomizo, inmóvil, como si incluso las nubes se rehusaran a moverse. Era un día sin nombre, sin certezas, sin rumbo. La ciudad, aunque despierta, parecía observar desde las ventanas, con el corazón apretado por un presentimiento extraño. Había silencio, no el que nace de la calma, sino el que anuncia el final de algo. Habían pasado 14 días desde la absolución de Isabela Montesinos, y sin embargo, nada era igual. No para ella, no para Alejandro, no para Carlota, y mucho menos para Puerto Escondido. Isabela ya no era la mujer rota que había entrado al penal con la frente manchada por la sospecha. Tampoco era la mártir celebrada por los periódicos. Era, simplemente, ella. La misma que cosía sueños entre telas y que un día se enamoró del hombre equivocado, en el momento más imposible. Su taller volvía a llenarse poco a poco de vida. Las clientas regresaban, primero con duda, después con confianza. Algunas lo hacían por solidaridad, otras por simple curiosidad. Pero todas, sin saberlo,
se convertían en testigos de la reconstrucción silenciosa de una mujer que nunca pidió ser heroína. Cada puntada era un acto de resistencia. Cada vestido entregado, una victoria sobre el desprecio. Mientras tanto, en la cabaña junto al mar, Alejandro terminaba de escribir una carta. No era para su madre, ni para la prensa, ni para los jueces. Era para Isabela. Una carta sin rencor, sin pretensiones. Solo palabras sinceras de un hombre que había aprendido, a la fuerza, que amar no siempre basta, pero que callar siempre destruye. No firmó la carta. Solo la dobló con cuidado, la metió en un sobre y la dejó en la repisa de su biblioteca, junto a un retrato de ambos bajo la jacaranda, cuando todo aún era promesa. Esa misma tarde, la calma aparente de la ciudad se rompió. Un automóvil negro, sin placas, apareció frente al taller de Isabela. No era la policía. No era la prensa. Era Basilio Herrán. Había estado oculto desde la caída de Ramiro. Nadie sabía si había huido o había sido silenciado. Pero ahí estaba, delgado, pálido, con las ojeras de quien ha cruzado el infierno y volvió a pie. No dijo su nombre, no pidió perdón. Solo extendió un sobre grueso. Dentro, había fotografías, cuentas, grabaciones y una confesión escrita a mano por Ramiro antes de su desaparición. Todo estaba ahí, toda la podredumbre que aún faltaba por revelar, las últimas piezas del rompecabezas. Isabela lo miró en silencio. Basilio bajó la cabeza y dijo con voz casi infantil: «No lo hago por ti, lo hago por mí. Ya no quiero cargar esto». Y se fue. Isabela sostuvo el sobre por varios minutos. No lo abrió. No lo leyó. Solo lo colocó en una caja fuerte, lo cerró con llave y volvió a su máquina de coser. Había algo en su mirada que ya no buscaba venganza, solo justicia y paz. Pero en otro punto de la ciudad, en el Hospital General, un médico firmaba un acta de defunción. El nombre que aparecía escrito con tinta negra sorprendió a todos: Carlota Santamaría del Sol. Muerte por causas naturales, decía el informe. Pero quienes la conocieron sabían que no fue el cuerpo el que se rindió, fue el alma. Murió sola, sin testigos, sin ceremonia. La mansión fue embargada días después. Los retratos fueron bajados de las paredes, las alfombras enrolladas, las joyas guardadas como pruebas, y el apellido Santamaría del Sol, que por décadas había sido sinónimo de poder, se convirtió en susurro. Alejandro regresó a la ciudad al enterarse de la muerte de su madre. No lloró, tampoco habló. Solo recorrió por última vez los pasillos donde había crecido, acarició el respaldo de su vieja silla de lectura y salió sin mirar atrás. Pasaron semanas. Y una tarde cualquiera, sin cámaras, sin periodistas, sin juicios, Isabela encontró un sobre viejo en el buzón de su taller. No tenía remitente, solo decía su nombre. Lo abrió, leyó y sonrió. No respondió. Solo guardó la carta junto a su costurero, se ajustó el cabello con una peineta de nácar y volvió a la tela que tenía entre manos. Puerto Escondido, al fin, volvía a respirar. Pero en el fondo, todos sabían que esta historia no se olvidaría jamás. Porque no fue una historia de culpables ni de inocentes, fue una historia de almas, de pasiones, de heridas que, aún cerradas, siguen ardiendo. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.